Un cordial saludo, espero estén muy bien. Vamos a tratar de darle respuesta a este interrogante que se vuelve eh, algo en el día a día empresarial y es cómo manejo la retención en la fuente en las personas naturales. Aquí sería importante hacer una claridad y es que lo primero que debemos comprender de manera clara es que entendiendo que hay esos dos régimen para poder actuar, la persona jurídica que pertenece al régimen simple, que sabemos que no retiene, o solo con unas excepciones cuando contrata con personas, con personas a través de salarios, o cuando contrata con otra persona del mismo régimen que tiene que hacer una retención a título de IVA sobre el 15% del IVA de la factura. Y cuando ya hablamos de personas jurídicas que están en el régimen ordinario, en ese régimen general, que tienen que practicar retención sobre cualquier tipo de pago o abono o tipo de factura que emita el tercero. En este caso estamos hablando de personas naturales, entonces es por lo general emiten una cuenta de cobro que se debe convertir de manera inmediata en un documento soporte electrónico con personas no obligadas a facturar. Y ya hoy existen personas naturales obligadas a facturar. Entonces, con esa claridad iniciemos y vamos primero a entender que para las personas naturales no existe una clasificación como tal de ellas, sino que está más orientada a qué tipo de ingresos reciben. Cuando hablamos de los asalariados, que ya lo decía ahorita, los asalariados pues tienen un tratamiento, digamos, un poco diferente en el sentido que tienen una depuración y esa depuración les permite posteriormente llevar un valor depurado a una tabla. Dicha tabla tiene unos rangos y en esos rangos aparecería el valor que le tengo que retener. Es importante aquí aclarar que eh, para poder esas personas naturales que son asalariadas ser llevadas a la tabla y tener una retención, los salarios tienen que estar por encima de 7 millones de pesos, porque de lo contrario, cuando se llevan a la tabla y se depuran, no nos da una retención. Pero entonces, ¿qué sucede con las personas naturales que tienen otro tipo de contratos de prestación de servicio y que reciben honorarios o que reciben una compensación por un servicio personal o que reciben un pago por un emolumento que lo reciben los párrocos o quienes dirigen los cultos? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, actualmente, lo que, digamos, se hace normalmente es que a esas personas, cuando entregan una cuenta de cobro, lo que hacen es que se les aplica una regla general y es una tarifa dependiendo a la clasificación de esa persona entre declarante y no declarante. Entonces sabemos que los asalariados pues tienen un procedimiento uno o 2 donde se hace una depuración para llevar a la tabla y posteriormente eh, practicar la retención, que ya sabemos que tiene que tener un salario por encima de 7 millones de pesos para poder que nos dé. Pero en los honorarios tenemos unas tarifas que es para declarantes el 11 y para no declarantes el 10, entendiendo que ahí para poder evidenciar si es declarante o no, pues tengo que tener el RUT actualizado de esa persona, solicitarla junto con la cuenta de cobro para poder evidenciar si es declarante o no en la casilla 53, responsabilidad 05. Cuando hablamos de emolumentos, entonces encontramos que hay dos tarifas, una del 4 para declarantes y una del 3.5 para no declarantes. Cuando hablamos de servicios, tenemos igual para declarantes el 4 y para no declarantes el 6. Entonces esto es lo que normalmente nosotros aplicamos. Nos llega una cuenta de cobro, evaluamos qué tipo de servicio, calificamos si es un honorario o un servicio normal, entendiendo que la diferencia entre ambos es
en el honorario prima el tema intelectual y en el otro, en el servicio normal, y prima el tema manual. Entonces lo que hacemos es cuenta de cobro y definimos si supera la cuantía o no, que lo pudimos ver en el eh, en el otro, en la otra solución de preguntas donde hablábamos un poco de lo que cambió en las cuantías de retención. Entonces, si supera las cuantías, pues practico la retención. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que a estas personas naturales, pues se les ha permitido también a la par utilizar la depuración que utilizan normalmente los asalariados, y es que se pueda llevar a la tabla después de depurado. Antes existía, pero ahorita, después de la última reforma del 2022, la 2277, y un decreto reglamentario que surgió en diciembre del 2023, pues hicieron unos cambios donde se permite que se lleve a esa misma depuración, pero con una condición especial. Y es que la persona tiene que entregar un certificado donde plasma algo bajo la gravedad de juramento, que no va a utilizar costos y gastos en su declaración tributaria. Entonces, si una persona natural que me presta un servicio, sea honorario o sea un servicio general, me allega un certificado o le allega a ustedes un certificado donde dice que no va a utilizar costos y gastos en su declaración tributaria, lo que hay que hacer es llevarlo a esta depuración que aparece aquí, una depuración corta que yo acabo de hacer. Y pues yo puse aquí unos servicios de 8 millones, puse pensión y salud, entendiendo que aquí está calculado sobre el 40% de estos 8 millones de pesos, se calculó la pensión y se calculó la salud. Y posteriormente aparece esto que le da, digamos, de alguna manera, el sentido a utilizar una cosa y la otra. Entonces lo voy a poner aquí entre estas dos líneas azules. Este 25% el gobierno lo estableció hace muchos años, la Corte Constitucional lo denominó como un mínimo vital, entendiendo que todas las personas necesitan un mínimo para vivir, y permite que después de depurado el salario menos la salud y la pensión y riesgos, se calcule un 25% sobre ese valor que nos da ahí. En este caso, si tomamos estos 8 millones menos los 476 menos los 350, me da un valor, y si sobre ese valor le multiplico el 25%, pues me da este dato que aparece acá. Entonces hoy a las personas naturales se les permite también, prestadoras de servicios, que ya lo mencioné, se les permite hacer esta depuración. Esta depuración, aquí después de realizarla, me da un valor, y ese valor lo llevo a la tabla, y al llevarlo a la tabla me da una retención de 107.000 pesos. Es fundamental que la persona entregue el certificado. Si no entrega el certificado la persona, es decir, si definitivamente la persona se queda quieta, me entrega la cuenta de cobro, pero no me entrega el certificado diciendo que no va a utilizar costos y gastos, entonces lo que sucede de alguna manera es que se tiene que ir a lo que ya mencionábamos aquí atrás, a las tarifas generales. Es decir, la persona me prestó un servicio, me entregó a mí la cuenta de cobro, entonces yo reviso si es declarante o no, qué tipo de servicio es, si es calificado o no, y ya le practico la retención general que aparece aquí. Si me entrega el certificado y al entregarme el certificado me dice que no va a llevar costos y gastos a su declaración, yo le puedo hacer esta depuración, y al hacer esta depuración, pues él tendrá la posibilidad de restarse este 25%. Este 25% también tiene un tope, que son 790 VTs. No hice el cálculo, pero lo pueden hacer ustedes con la VT ahora.
y no puede superar esos VTs. Entonces, aquí hay una situación importante, pues que tendría que visualizarla más esa persona contratista, y es, al entregar ese certificado está, digamos de alguna manera, eh, digámoslo así, renunciando a la posibilidad de restar costos y gastos. Entonces, si bien no es una situación, pues, para quien está contratando, quien debe evaluar, para quien es el contratista, es decir, el prestador de servicios o el de honorarios, sí debe ser un punto de reflexión, porque si usted durante todo el año lo que hizo fue pasar el certificado con el objetivo de que le llevaran a esta depuración, pues usted al final no va a poder llevar costos y gastos, y no sabemos si pueda tener un mayor impacto eso frente al total de esos ingresos, que haber tenido costos y gastos, entendiendo que esos costos y gastos pues tienen que tener, digamos de alguna manera, todos los soportes necesarios para poderlos. Pero hago esa claridad porque es fundamental. Entonces, ¿qué me falta aquí? Nos falta lo siguiente. Entonces, ¿qué nos debe llegar? Un certificado. ¿Y qué es ese certificado? Es un certificado que está bajo la gravedad de juramento, donde nos dice que no tomarán costos y gastos para poder disminuir ese 25% como renta exenta. Y para finalizar con esto que estamos mencionando de la retención de las personas naturales, diría que es muy importante también tener presente que hace poco se aclaró por parte de la Dirección de Impuestos, a través de un concepto, el tema relacionado con el cálculo cuando la persona nos entrega el certificado para ser depurado, entendiendo que se tenía, digamos, una situación sobre la cual se debía calcular la retención acumulando los valores que voy a pagar. Entonces, aquí hago claridad de lo siguiente. Contrato a una persona por 10 meses con un valor mensual de 8 millones de pesos, pero resulta que no le hago el pago mensual, sino que acumulo 3 pagos. Entonces, la claridad que no existía era que primero, cuando iba a hacer el pago de los 3 meses, entonces tendría que llevar el valor de los 3 meses aquí a la tabla de depuración que acabamos de ver. Vamos allá en un momentico, esa tabla de depuración, y tenía que llevar entonces los 3 meses, como si la persona se ganara 8 millones mensuales, 8 por 3, 24, y al llevar eso a esta depuración, el valor de la retención se convertía en un valor demasiado importante para la persona. Hace muy poco, la DIAN reconsideró y mencionó o aclaró que cuando tenemos un contrato por varios meses, el cálculo de la retención se tiene que hacer de manera mensual. Y al hacer ese cálculo mensual, lo que sucede es que si bien yo le puedo pagar no mensualmente, sino al tercer mes o al cuarto mes, pues la retención, cuando la estoy, digamos de alguna manera, eh, cuando la voy a pagar, no es que lleve acumulado el valor a esa tabla de depuración, sino que voy es a acumular el valor de la retención que se va a calcular mensualmente, tal como lo veíamos ahorita en el cuadro de depuración. Tomo los ingresos menos la salud y la pensión del mes y lo llevo a la tabla, el resto del 25% lo llevo a la tabla, me da un valor, y como no le pagué ese mes, entonces lo acumulo, vuelvo y calculo el próximo mes y calculo en el mes que le vaya a pagar, pero calculo de manera independiente los montos llevados de manera mensualizada, es decir, dividido el contrato en el número de meses que se pactó en el documento. Entonces, resumo, las retenciones en las fuentes con las personas naturales
funcionan de la siguiente manera. Asalariados van a la tabla, entendiendo que para poder que les dé un valor a retener en esa tabla tiene que ser un salario por encima de 7 millones de pesos. Y para las demás personas naturales, si no me entregan un certificado, se les aplica la tarifa general. Si me entregan el certificado donde dicen que no van a llevar a su declaración de renta costos y gastos, les hago la misma depuración que acabamos de ver y con la última claridad, y es que dicha depuración, dependiendo al número de meses que tenga el contrato, siempre se tendrá que hacer de manera mensualizada independientemente a las fechas en las que le realice el pago. Espero que con esto quede claridad frente a cómo se practica la retención a las personas naturales. Que estén bien, nos vemos pronto.